Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fans de las noticias de celebridades, las historias que nos dejan con la boca abierta y por supuesto, de una de las parejas más comentadas del mundo del espectáculo turco, entonces están en el lugar correcto. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha pillado a todos por sorpresa, algo que pocos esperaban y que está generando un revuelo increíble. Estamos hablando, como no, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de una propuesta que sinceramente nadie vio venir. Así que pónganse cómodos, porque vamos a desgranar todos los detalles de esta noticia que está acaparando titulares y conversaciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, recuerden que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Conviértanse en parte de nuestra comunidad y activen esa campanita para recibir todas las notificaciones. La verdad es que Kerem Bürsin y Hande Erçel han sido un torbellino mediático desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o lo que es lo mismo, Pobre Corazón para muchos de nosotros. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa chispa trascendió la ficción para convertirse en una relación en la vida real que conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Hemos sido testigos de sus momentos públicos, sus viajes, sus vacaciones, incluso de sus despedidas y reencuentros, y cada paso que dan juntos es escrutado, analizado y celebrado por su legión de seguidores. Siempre ha habido especulaciones sobre el futuro de su relación, sobre posibles compromisos, bodas, y la verdad es que la presión pública sobre ellos, siendo dos de los actores más populares de Turquía y con una base de fans tan apasionada, debe ser enorme. Pero hoy, la noticia no va por los caminos habituales de rumores sobre crisis o reconciliaciones, sino por algo que ha tomado un giro completamente inesperado. Estamos hablando, damas y caballeros, de lo que podría ser un paso monumental. Las redes sociales están ardiendo, los portales de noticias de entretenimiento no dan abasto, y los fans están en un estado de éxtasis y shock al mismo tiempo. ¿De qué se trata? Pues bien, según las informaciones que han surgido, y que parecen tener una base bastante sólida, Kerem Bürsin podría haber dado un paso que pocos anticipaban, al menos en este momento de sus carreras y de su relación. La propuesta a la que nos referimos no es una de esas que se planean con meses de antelación para las revistas o para las redes sociales, de esas que son más un espectáculo mediático que un acto íntimo. No. Esto parece ser algo mucho más auténtico y sobre todo, sorprendente. Las primeras filtraciones apuntan a que Kerem, en un gesto que muchos han calificado de romántico hasta la médula, y otros de audaz e impulsivo, habría hecho una propuesta a Hande. Y lo más impactante de todo es que, al parecer, esta propuesta habría sido totalmente espontánea. Imaginen la escena, un momento íntimo, tal vez durante un viaje, una cena especial, o incluso en un día cualquiera que de repente se transforma en uno de los momentos más importantes de sus vidas. No hubo anillos costosos que se hubieran visto con antelación en las redes, no hubo un despliegue publicitario preparado. Simplemente Kerem, sintiendo el momento, habría sacado lo que tenía a mano o, mejor aún, habría expresado sus sentimientos sin necesidad de parafernalias. Se dice, y esto es crucial, que la propuesta no habría sido un simple «¿Quieres ser mi novia?» renovado, sino algo mucho más definitivo. Las voces que corren por los pasillos del entretenimiento turco sugieren que Kerem Bürsin habría propuesto matrimonio a Hande Erçel. Sí, han oído bien. Matrimonio. Y lo que hace que esto sea tan inesperado es precisamente la aparente espontaneidad del acto. Ambos actores están en la cúspide de sus carreras, con proyectos internacionales en el horizonte y un futuro profesional muy prometedor. Una decisión de este calibre de casarse suele ser algo que se planifica con mucha cautela, considerando todos los aspectos de sus vidas profesionales y personales. Ahora bien, ¿dónde nace esta bomba de información? Los detalles exactos siguen siendo un poco nebulosos, ya que la pareja, fiel a su estilo de mantener cierta privacidad en los aspectos más personales, no ha confirmado ni desmentido públicamente nada. Sin embargo, varios medios de comunicación turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, han empezado a hablar de ello. Se rumorea que la propuesta tuvo lugar hace algunas semanas, durante un viaje que realizaron a Italia. Italia, un país conocido por su romanticismo, un escenario perfecto para una declaración de amor tan importante. Y lo que más ha alimentado los rumores es que, tras ese viaje, se ha visto a Hande luciendo un nuevo accesorio, un anillo en su dedo que, si bien podría hacer cualquier cosa, para los fans más observadores y para la prensa, es una clara señal.
La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, de una euforia desbordante. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de memes, de análisis del anillo, y de la esperanza de ver pronto a Anne Ercel vestida de novia. Para muchos esta pareja representa el amor verdadero, la pareja perfecta que surgió de una novela y que ahora parece querer sellar su amor de la forma más tradicional. Es como si la ficción se hubiera fusionado con la realidad de una manera que solo ellos podrían lograr. La idea de Kerem Bürsin y Hande Erçel casándose es, para muchos, la culminación de una historia de amor de cuento de hadas. Pero como siempre, también hay escépticos. Algunas voces sugieren que podría tratarse de un anillo de compromiso simbólico, o incluso de un accesorio de moda. Otros, más pragmáticos, señalan que ambos tienen compromisos profesionales muy importantes, y que un matrimonio en este momento podría ser un gran desafío para sus carreras. Sin embargo, la mayoría de los fans prefieren creer en la versión más romántica y emocionante de los hechos. La posibilidad de que Kerem, un hombre conocido por su carisma y su, digamos, audacia, haya tomado una decisión tan importante de forma impulsiva, sin un plan detallado, es algo que encaja con la imagen que muchos tienen de él. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia, o al menos el rumor, ha tenido. Ha devuelto a Kerem y Hande al centro de la atención mediática de una manera que va más allá de sus proyectos profesionales. Ha tocado la fibra sensible de sus seguidores, que han invertido emocionalmente en su relación. Se imaginan ya la boda, la luna de miel, los futuros hijos. Es la fantasía colectiva que se construye alrededor de las parejas de celebridades que queremos ver felices. Y esta noticia, aunque no confirmada, alimenta esa fantasía de la mejor manera posible. Analicemos un poco el contexto de sus carreras. Ambos son actores muy jóvenes, con una proyección internacional impresionante. Kerem ha estado trabajando en proyectos fuera de Turquía, y Hande también ha recibido ofertas interesantes. Un matrimonio, sin duda, implicaría una reorganización de sus vidas y de sus planes. Podría ser que este compromiso, de ser cierto, sea un movimiento estratégico para afianzar su relación ante la distancia que a veces imponen sus carreras. O quizás sea simplemente el deseo de dos personas que se aman profundamente de dar un paso adelante en su relación, sin importar las complicaciones profesionales. La verdad es que en el mundo del espectáculo, a veces las decisiones más importantes se toman por impulso, movidas por el corazón. Y hablando de impulso, ¿qué podemos decir sobre la supuesta espontaneidad? Si Kerem realmente propuso matrimonio sin un gran plan, eso habla mucho de su carácter. Implica una valentía, una confianza en la relación, y un deseo genuino de sellar su amor sin las presiones externas. Es fácil imaginarlo en un momento de conexión profunda con Hande, sintiendo que ese era el momento perfecto para preguntarle si quería pasar el resto de su vida con él. La ausencia de demostraciones públicas excesivas en ese momento íntimo es, para muchos, la prueba de que el gesto fue puramente personal y romántico. Los medios turcos, al lanzar esta información, lo han hecho con cautela, utilizando términos como se rumorea y fuentes cercanas. Sin embargo, la intensidad de los rumores y las pistas visuales, como el mencionado anillo, han hecho que sea difícil ignorar la posibilidad. Si se confirma, será sin duda uno de los eventos del año en el mundo del entretenimiento turco. Las revistas de bodas ya deben estar frotándose las manos, y las marcas de moda y joyería seguramente ya están pensando en posibles colaboraciones. Pero más allá del negocio y del espectáculo, lo que realmente importa para los fans es la felicidad de la pareja. Ver a Hande y Kerem juntos, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas, ha sido una fuente de inspiración para muchos. Y si esta propuesta es el siguiente paso en su viaje juntos, entonces es una noticia que merece ser celebrada. La idea de que puedan estar planeando su futuro, construyendo una vida en común, es conmovedora. Es interesante pensar en cómo se desarrollará esto. Si la propuesta es real y Hande ha aceptado, veremos a esta pareja dar un paso hacia el altar. Y si no es así, o si es un malentendido, bueno, siempre quedará la anécdota de la propuesta que nadie vio venir y que mantuvo al mundo del espectáculo en vilo. La verdad es que en el universo de las celebridades, a veces los rumores son tan interesantes como las realidades. Y en este caso, el rumor es especialmente jugoso porque involucra a una de las parejas más queridas y seguidas. Hemos visto cómo otras parejas de Hollywood y de Turquía han pasado por momentos similares, compromisos sorprendentes, bodas discretas o megaeventos. La forma en que Kerem y Hande manejen esto será, sin duda, muy personal.
Ellos siempre han tenido un equilibrio entre ser figuras públicas y mantener un espacio privado. Y es probable que si deciden confirmar la noticia, lo hagan a su manera, de una forma que refleje su personalidad y sus valores. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo veremos una confirmación oficial? ¿Y si se confirma, cuándo será la boda? La paciencia será clave para los fans. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la especulación, del debate, y de la esperanza de que nuestros actores favoritos encuentren la felicidad en su vida personal tanto como la encuentran en su carrera. Esta propuesta, sea lo que sea que represente, sin duda ha añadido una capa extra de emoción a la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una historia que a estas alturas parece sacada de una película, pero que en realidad está ocurriendo ante nuestros ojos. En resumen, la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha capturado la atención de millones de fans es la supuesta propuesta de matrimonio de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Esta propuesta, que se dice que fue sorprendentemente espontánea y romántica, supuestamente tuvo lugar durante un viaje a Italia. Aunque la pareja no ha confirmado nada oficialmente, el avistamiento de Hande luciendo un nuevo anillo ha avivado aún más los rumores y las esperanzas de sus seguidores. Esta noticia, de ser cierta, marcaría un hito importante en la relación de una de las parejas más queridas y seguidas del momento, fusionando aún más la ficción que los unió con una realidad que podría ser aún más hermosa. Y hasta aquí llegamos con el desglose de esta noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes, desgranando cada detalle y cada rumor. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos investigándolo y contándoles todo. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más interesantes y los análisis más profundos. Ahora queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta supuesta propuesta? ¿Creen que es real? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande casados? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué opinan de todo esto. Y si les ha gustado este vídeo y toda la información que les hemos traído, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras noticias y análisis. Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.